Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Quantum Astronomy. Como siempre me acompaña mi compañero a mil batallas, mil completos y muchos carretes, Simón Ángel. ¿Cómo estás, Simón? Hola, muy bien, muchas gracias Luis por la introducción, disfrutando aquí de un día peculiar porque rompimos la monotonía del calor de los últimos días. Hoy hace frío, salí a la feria y me dio frío. Aparte de eso estoy feliz porque hoy es día de nueva música, se agregaron varias bandas que sí va a sacar un disco nuevo, así que voy a estar escuchándolo ahí durante la tarde. Sí. Así que eso, muy bien. Deftones sacó un nuevo disco, así que también Claro. estoy pegadito ahí. Está bueno. Ya, bacán, yo lo voy a escuchar más tardecito. Nunca he sido muy fan de Deftones, pero le vamos a poner el eje igual. Estaba sonando una canción que se llama The Thing That Should Not Be, la cosa que no debería ser, una canción de Metallica, de un gran álbum del Master of Puppets. Yo creo que es un álbum que debe haber introducido a mucha gente a escuchar metal, lanzado en el año 85 si no me equivoco, y fue como un culmine del thrash metal, y esa canción que significa la cosa que no debería ser. Bueno, esa canción trata un poco, dentro de todas las canciones que escribió Metallica, sobre la mitología de Lovecraft, ¿cierto? De los mitos de Cthulhu y cosas por el estilo. Esto hace relación a eso. Pero hoy día la puse porque al fin vamos a hablar de un tema que nos pidieron mucho. Yo también estoy muy emocionado de este tema porque me gusta bastante. Pero obviamente tenemos que partir desde el principio y desde lo, digamos, más fácil antes de entrar a las partes más complejas. Y es bueno que hablemos de este tema porque es uno de los temas que más se ha tergiversado dentro de la física. Aquí hay gente que habla tanta wea sobre este tema que dan ganas de pasarle un terno, un pandero y mandarlo a Plaza de Armas. Que es la física cuántica. Al fin hemos entrado en el tema de física cuántica, y la física cuántica es una de las ramas más importantes de la física, que ya se considera física moderna, que digamos se consolidó desde 1920 en hacia adelante, y ha ido abriendo todo un mundo para explorar. Nos da una visión prácticamente sobre lo que pasa a escalas muy pequeñas, y nos ayuda a entender cuáles son los ladrillos y los cimientos del universo, de la materia misma, así en sus composiciones más pequeñas. Y ayuda, vamos a darnos cuenta, a entender fenómenos macroscópicos también. Exactamente. Que no tenían explicación hasta que nos dimos cuenta que se originaban en lo más chiquito. Por eso mismo abrimos con esta canción como la cosa que no debería ser. Porque, obviamente, cuando empezaron esto, el nacimiento de la cuántica fue algo paulatino, ¿ya? No es una teoría, digamos, que como la relatividad, que fue creada principalmente por Einstein. Aquí participaron muchas personas, y en el desarrollo, en el transcurso de esto, se iban descubriendo más ecuaciones y nuevas formas de entender esto. Entonces, por eso vamos a dedicarle muchos capítulos a esto y vamos a ir de forma paulatina porque es algo contraintuitivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la física cuántica rompió con lo que se venía entendiendo de cómo se veían las cosas físicas clásicas. Y hay un evento que gatilló la física cuántica, que se llama la catástrofe del ultravioleta, que es famoso, que se enseña en física moderna, se enseña en astronomía, se enseña en astrofísica, y que es muy interesante. ¿Tú te acuerdas un poco de lo que era la catástrofe del ultravioleta? Por supuesto, sí, bueno, en astronomía también le enseñan cuando justamente comenzamos a ver radiación de cuerpo negro y emisión térmica. Claro. En astronomía es bastante odiada la física cuántica por parte de los alumnos. Como que generalmente dicen, ¿y esta wea para qué me sirve? Es un curso con el que luchan bastante.
Pero resulta que la física cuántica también ayudó a entender la observación astronómica. O sea, gran parte de la información que se obtiene desde el punto de astronomía es gracias a la física cuántica. Entonces, partamos un poquito con el mundo ultravioleta. Esto, o sea, la catástrofe del ultravioleta. Esto partió más o menos en los 1900 con, digamos, un experimento. Partamos con la forma más esquemática posible de entenderlo y después lo vamos a llevar al problema como tal. Un cuerpo negro, digamos, es un objeto totalmente hipotético, ¿ya? Sí. No existe, digamos, en la realidad. Pero ¿por qué se creó este concepto y esta herramienta? Porque, digamos, había un problema con el tema del color. ¿Cómo tú podías entender la relación que hay entre la temperatura que tiene un cuerpo versus el color que está emitiendo? Y cómo tú, para estudiar eso, podías aislar el color que está emitiendo un cuerpo. Digamos que ahí no existían las mismas técnicas modernas que hay ahora. O sea, estamos, digamos, de alguna forma enfrentándonos a la nada misma. Entonces, experimentalmente, se creó esta cuestión como una caja negra. Pero no la caja negra de los aviones, sino que una caja totalmente negra. Y imagínense un cubo negro, totalmente negro, y con un orificio. Entonces, cuando entra un haz de luz, lo que se sabía en ese entonces, ¿cierto?, es que la luz debería comenzar a rebotar en todas las direcciones y se debería atenuar la intensidad hasta en un momento ser totalmente absorbido, ¿cierto? Exacto. Porque el color negro absorbe todos los colores, ¿no? ¿Nos podríais decir un poquito al respecto de eso, Simón? Sí, en general un material que se ve de cierto color, por ejemplo, para quienes están viendo en YouTube, el marco de mis lentes o mis audífonos son rojos porque por la configuración molecular del material o de la pintura que se le da a un material, se absorben todas las longitudes de onda visibles y se reflejan solamente las longitudes de onda que le dan el color al material. Entonces este material, por ejemplo, lo absorbe todo excepto el rojo. Un material blanco es completamente reflectante, al menos en la luz visible, porque la suma de todos los colores de la luz visible da blanco y por lo tanto lo opuesto, la absorción de todos los colores de longitud de onda visible nos daría el negro. Entonces un objeto perfectamente negro absorbe todas las longitudes de onda del visible y no refleja ninguna. Exacto. Y para complementar esto, y seguramente va a aparecer en un momento más esto, las longitudes de onda que son absorbidas se reprocesan y después el cuerpo las reemite de una manera bien interesante, porque si no se estaría violando la conservación de la energía. Claro, de alguna forma, si no la reemitiera, el cuerpo se comenzaría a calentar excesivamente, estaría reteniendo energía, y si no la dejáis nunca escapar, su energía térmica se va a disparar al infinito. Exactamente. O absorber prácticamente toda la luz del universo. Que supongo que no tiene energía infinita. De hecho, hay un experimento en el MIM, no sé si todavía está. Y hablando del MIM, tenemos que traer a Sergio. A Sergio, sí. Sí, tenemos la invitación ahí pendiente. Que tienen digamos, por ejemplo, un pivote, un eje de rotación tan decaído como un alfiler, y tiene dos aspas, ¿está bien dicho aspas? Sí. Es como en un molino, ¿cierto? Sí, una sí, de color blanco y una de color negro. Entonces sí, me gusta mucho ese. Pueden rotar en torno, ¿cierto?, a este alfiler. Entonces tú prendes una ampolletita y ¿qué va a pasar? La luz en la parte blanca se va a reflejar mientras que la otra se va a absorber en la parte negra y va a generar una rotación. Entonces ahí tú puedes dimensionar o experimentar y darte cuenta de qué es lo que te estamos comentando, que el negro absorbe y el blanco refleja. Refleja eso mismo. Entonces, volviendo al experimento, teníamos una cajita donde entraban estos colores y rebotaban por todos lados hasta ser absorbidos. Entonces, exacto. De esa forma tú eliminabas la luz exterior y solamente si tú observabas después la luz que salía, tenía que venir mayoritariamente del mismo cuerpo. Entonces, exacto. ¿Qué pasaba? En ese entonces, las ecuaciones de Maxwell
decían de que la luz se comportaba como una onda. Y es así, la luz se comporta efectivamente como una onda, pero hay ciertas propiedades que no se entendían bien todavía, que no se eran descubiertas de esta onda particular, por lo tanto se asemejaba mucho al comportamiento como una onda sonora, era muy análogo a eso. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ustedes tienen una guitarra, tienen dos extremos fijos y cuando hacen vibrar la cuerda se generan una onda estacionaria, que básicamente la onda estacionaria tiene la condición de que justamente los nodos se encuentren en estos puntos fijos. Recuerden que tenemos nodos y antinodos. ¿Tú te acordáis de eso, Simón? Claro, el nodo son los puntos de la onda estacionaria, que es una onda que tiene sus dos extremos, el medio que oscila tiene sus dos extremos fijos. Entonces una guitarra, el clavijero es uno de los extremos y el puente abajo es el otro de los extremos. Entonces esa onda estacionaria es una onda que parte la longitud de todo el medio, en el caso de la guitarra parte la longitud de toda la cuerda, en una cierta cantidad de mitades de onda, tal que esas cantidades de ondas son números enteros. Bien, entonces tiene un nodo que es el fundamental, que es la onda completa oscilando. Tiene el primer armónico, que es donde tenemos cada mitad de la onda estaría oscilando, o sea, ahí tenemos una longitud de onda completa. Un monte y un valle. ¿Cómo? Un monte y un valle. Que para que la gente que no sabe nada de onda... Exacto, un monte y un valle. La onda tiene, una onda completa tiene una guatita hacia arriba, una montañita, un monte, y otra hacia abajo. Esa es una oscilación completa. Exacto. Entonces los nodos son los puntos que quedan justo en la unión entre un nodo, entre un monte y un valle, que son los puntos donde la onda, donde el medio no está oscilando, entre comillas. Claro. En donde se cancela la vibración que viaja de un lado a otro de la cuerda, y esos quedan como los puntos que no vibran, que son nodos, y los antinodos son los puntos que están entre medio de los nodos, que son los que tienen la máxima vibración. La máxima amplitud, exactamente. Las ondas estacionarias, ¿cierto?, se caracterizan por eso. De otra forma, estarían perdiendo energía, entonces se disipan. ¿Por qué? Porque el cachito que falta, ¿cierto?, o que sobra, con respecto al nodo, está tratando de levantar el puente, en el caso de la guitarra o el clavijero, y eso disipa energía. Entonces la onda bota la energía hasta llegar a este estado fundamental de oscilación, que serían estos nodos, estos armónicos. Eso. Entonces, ¿qué pasaba? En las cuerdas hay otra propiedad que nos dice que generaron una nota, por ejemplo, un mi al aire, que sería tocar, por ejemplo, la sexta cuerda de la guitarra. Es el mismo gasto de energía que tocar el mi en el traste número 12. Solamente que está en otra octava, pero el gasto de energía es lo mismo. ¿Por qué? Porque generalmente esta cuestión tiene una relación con la amplitud de oscilación de la onda, más que nada. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte yo emita el sonido, es la energía que lleva. Entonces, ¿qué pasa? Tienes la caja negra y la única forma que puedan existir luz en el interior es que esa luz cumpla esta condición de onda estacionaria, como dentro de una cuerda de una guitarra. Entonces, por ejemplo, podemos tener una onda de luz donde tenemos el primer modo fundamental de oscilación, que sería la guatita, ¿cierto?, hacia arriba y hacia abajo, oscilando. Sí. Después tenemos el modo fundamental, ¿cierto?, que es lo que decía Simón, un monte y una guatita. Entonces ahí tienes que ir a la longitud de ondas del porte de la caja. Y esa puede existir en 3 dimensiones, horizontal, ¿cierto?, parada y en profundidad. Sí, las 3 dimensiones de la caja. Exactamente, la cajita cúbica. Pero ¿qué pasa? Si tú vas aumentando el número de guatitas y valles, no solamente va a caber de forma o sea, de frente con las caras, sino que, por ejemplo, ya vas a poder comenzar a ocupar la diagonal. Entonces te va aumentando el número de posibilidades de ondas que pueda existir a medida que tú vas aumentando la frecuencia.
después puedes ni siquiera ocupar la diagonal directa, sino que distintas diagonales que van de una cara a otra. Entonces, exacto, mientras más alta tú tengas la frecuencia, puede existir, es más probable que exista, está menos prohibida que exista. Y como en las paredes de la caja las moléculas están vibrando, y digamos que emitir un color azul te cuesta lo mismo que emitir un rojo, que emitir un violeta, etcétera, es más probable que existan los colores ahora que sabemos, más energéticos, ¿ya? Y eso era un problema fuerte, un problema que se contradice con la observación y con la vida cotidiana, porque si tú abrieras esta caja, saldría un rayo de muy alta energía y material. Y no solamente ese rayo, por ejemplo, nuestra boca también cumpliría algo parecido mientras está cerrada. Te entra luz y lo estáis cargando ahí como si fuera un láser y después... Claro, no solamente el rayo solar. Sí. Matarías a alguien con el tufo que tienes, sino que también tenía un rayo. O imagínate ir al baño, pues, también tu culo cumpliría eso. Cuerpo, sí. Entonces sería un desastre. Entonces ahí había un problema, porque la física clásica en ese entonces, de cómo se entendía la luz, causaba una discrepancia muy grande con lo que se veía en la observación con el cuerpo negro. Sí. Entonces había que intentar solucionar este problema, y el problema es que no se conocían las herramientas o cosas por el estilo que se pudieran dar solución. Entonces, ¿cómo se solucionó esta cuestión? Ahí apareció nuestro compadre Max Carl Ernst Ludwig Planck, que es lo que se considera el padre de la física cuántica. Y él, con una idea innovadora, terminó, ¿cierto?, resolviendo el problema. ¿Tú te acordáis más o menos qué fue lo que hizo este tipo? Él dijo que, mira, se me ocurre lo siguiente. O sea, lo que él dijo. No sé de dónde viene, por cierto, la justificación. Me gustaría, si es que tú tienes la respuesta, lo digas. Pero él dijo, vamos a solucionar esto permitiendo que solamente exista un múltiplo, que la energía, de la luz viene en múltiplos enteros de cierto paquetito mínimo de energía. Exactamente. Entonces él cuantizó el problema. Exactamente. Los llamó cuanta. O sea, pequeños paquetes. O sea, que la luz venía en pequeños paquetes, y de ahí viene el nombre de física cuántica. Y al final nos dimos cuenta que las estructuras mínimas, las más chiquititas, tienen un número fundamental, y todo lo que además vemos es un múltiplo entero de eso. Por ejemplo, el electrón tiene una carga mínima, y toda la carga que nosotros vemos es un múltiplo entero al final de esa cuestión. La energía está cuantizada muchas veces, el número de partículas, las fases, los momentos angulares, etc. Hay muchas cosas cuantizadas. Entonces, para darte la solución al problemita, lo vamos a hacer después del corte. Entonces, vámonos con Man in the Box de Alice in Chains. Excelente. De vuelta en otro episodio de Quantum Astronomy, para el segundo bloque. Estamos hablando de física cuántica, un mundo maravilloso, difícil y muy tergiversado. Entonces hay que darle. Sí. Vamos a hacer después el episodio de desmintiendo sanación cuántica. Claro, que la ecuación de Dirac es la ecuación del amor. Se echa muy harto. Ese era el otro, lo del quantum entanglement. Ya, sí, pues de hecho, la ecuación de Dirac no dice eso. El entrelazamiento lo voy a hacer hasta con la ecuación de Schrödinger, pero vamos de a poco. Claro, antes de cuantizar campos, vámonos directamente con lo básico primero, para que se entienda el asuntillo. Que es un cirijillo. A ver, partamos primero con las bases de esto. Isaac Newton, ¿cierto? Estamos hablando ya mucho tiempo atrás. Él trabajó en óptica
observando de que la luz pasaba por un prisma, ¿cierto? Entonces, Sí. de alguna forma sentó las bases también para el estudio de astronomía, y de ahí se pudieron observar cosas como las líneas espectrales, ¿cierto? De los elementos que tenían sus huellas digitales y cosas Claro. así. Pero obviamente son fenómenos que no se entienden bien. Pero nosotros sabemos que hay una relación entre temperatura y color. Eso era el problema que venía antes. Entonces, Sí. por ejemplo, si ustedes miran una llama de una vela o de la cocina, el color azul, ¿cierto? Mientras que el color naranjito, una zona Sí. un poquito menos frías. Sí. Y nuestro Sol, que tiene ese color amarillo, verde, naranjo, dependiendo si están viéndolo a qué altura la atmósfera, tiene ese color porque está a 5.800 grados su superficie. Entonces, si fuera una estrella más caliente, podría verse azulita, por ejemplo, blanca si fuera mucho más caliente, o si fuera más fría se vería más rojiza. Exacto. Ya, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, le sacan el espectro a una estrella, o básicamente lo que quieren ver es medir la intensidad que llega en cada color. O sea, por ejemplo, el Sol nos llega a cierto pic más en un color amarillo verdoso, ¿cierto? Y si tú mides el resto de los otros colores, te vas a dar cuenta de que no llegan tanto. Entonces, eso es lo que se llama, las estrellas se asemejan bastante a un cuerpo negro, mayormente. Entonces, como esta curva, es una curva que parte de, ¿cierto? Si tú pones en el eje horizontal la temperatura o el color, que hay una equivalencia, y en el eje vertical tú pones la intensidad o de alguna forma el brillo en ese color, va a ver que en parte, ¿cierto? Temperaturas bajas, poquito brillo, sube, ¿cierto? A las temperaturas, la intensidad, ¿cierto? A temperatura donde tenemos el color visible, y después baja. Claro. Pero eso es lo que quiero que se queden. Dependiendo de la temperatura, van a haber cerritos con distintas alturas. Mientras más caliente esté el cuerpo, más empinado va a ser el cerrito. Pero la cosa es que no es un cerrito infinito, sino que es un cerrito que llega hasta un máximo, ¿cierto? Y después vuelve a decaer. Y obviamente esto indica también que todo lo que tenga temperatura está emitiendo luz. Nosotros también emitimos luz, pero mayormente en infrarrojo, porque no estamos a una temperatura tan alta. Y ese cerrito, el máximo de ese cerrito también se va moviendo. No solamente va siendo mayor o menor a distintas temperaturas, sino que también se mueve donde cae ese máximo. Se va desplazando, exactamente. El pic de color se va midiendo, como que el cerrito también se va inclinando un poquito hacia la derecha. Exactamente. Ya. ¿Qué pasaba ahí? Habían científicos teóricos muy famosos, entre ellos Rayleigh y Jeans. Por si acaso, Rayleigh, por ejemplo, Lord Rayleigh, explicó por qué el cielo era azul. Entonces, ahí está, por ejemplo, la dispersión de Rayleigh. Entonces, estos tipos los teóricos tenían el desafío de tratar de explicar este cuerpo negro, o sea, la relación temperatura-energía, etc. ¿Qué pasó? Ellos, obviamente, pensaron desde un principio termodinámico. Entonces, como veo temperatura, veo emisión de energía, entonces obviamente hay termodinámica detrás. Exacto. Y hay un principio fundamental de la termodinámica que no lo hemos profundizado mucho, porque no he hecho más capítulos de termodinámica ni mecánica estadística, que es el principio de equipartición de energía, que es muy importante, que es lo que te dice que la energía se reparte de forma equitativa en todos los grados de libertad que tenga el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no hay ninguna preferencia particular para que la energía se vaya a algún lugar. Por ejemplo, que no haya, por ejemplo, preferencia en que las partículas vibren de forma vertical a que vibren de forma horizontal, o en este
dimensión de profundidad, ¿cierto? Está todo repartido de forma equitativa. El universo no tiene ninguna preferencia para ver hacia dónde se mueven las partículas, ni cómo vibran, ni cómo rotan. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Tomando bajo ese completamente aleatorios. Exacto. Tomando ese principio, calcularon, ¿cierto?, la energía que tenían en relación a la temperatura, todos estos modos, todos estos grados de libertad que pueden tener las moléculas. Lo más básico, ¿cierto?, que serían traslaciones, rotaciones y vibraciones. ¿Qué pasaba? Encontraron una fórmula que te decía, digamos, la energía que tú estabas midiendo, el brillo, etcétera, en función de la temperatura. Entonces era una función que era proporcionalmente a la temperatura. Y esto se ajustaba muy bien a las temperaturas más frías, por ejemplo, hasta el infrarrojo. Esto se veía de forma lineal, pero resulta que cuando avanzabas al violeta, ¿cierto?, esta cuestión se disparaba a esta fórmula y no se aplanaba la curva, no se hacía el cerrito, no se devolvía. Entonces estaba... ¿Quién era Mañalich el que estaba haciendo ahí los cálculos? Claro. Entonces se generaba una discrepancia, porque la teoría decía que esta cuestión, la energía se disparaba al infinito, versus lo que se observaba, se veía que esta cuestión se volvía a caer, que es lo que es análogo a lo que hicimos en el primer bloque, que es el temita de la cajita negra, que decía que podían existir, ¿cierto?, estos modos más energéticos, más probable que existan, se les permite existir, versus los modos más fríos, que serían estas ondas de longitud más grande, que tenían menos probabilidad de existir bajo estas ciertas condiciones de la cajita. Y además hay otra persona muy importante que se llama Bean, que también ajustó una exponencial, ¿cierto? Bueno, dependían de la frecuencia al cubo partido por una exponencial que dependía de la frecuencia, y que la ajustó casi diciendo de forma, cuando tú tienes unos datos y ajustas una curva. Eso fue lo que más se ajustó, y había unas constantes parámetros libres. Pero para el que sabe un poquito más de matemática, las funciones tú las puedes aproximar por series de potencias. Entonces, sí, tú puedes aproximar la exponencial por lo que tenga el argumento. Un 1 más el argumento, 1 menos el argumento. Entonces, sí, para frecuencias muy bajitas, la exponencial se va, esta dependencia de la frecuencia pasa a estar de forma lineal, y al final de alguna forma recuperas la ecuación que propuso Rayleigh-Jeans. Entonces se combinaban, y también tenían, ¿cierto?, todos estos problemitas. Y además Beam hizo también para la colita del ultravioleta. Entonces había un rango que no se podía explicar, porque ambas divergían donde se encontraba el pic. Un problemazo. Exactamente. Entonces, ¿cuál fue la solución que se propuso? ¿Qué es lo que dijo Simón? Que la energía venía en paquetes. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que alguien se pagara el sueldo de una persona hasta considerando los 20.000, por ejemplo. Bajo esta premisa, consideremos un número, 20.000. Entonces, tú cuentas la plata que tiene una persona, si es que dices, bueno, a esta persona se le paga una moneda de cada tipo que exista hasta llegar hasta los 20.000. Entonces, por ejemplo, en Chile tenemos monedas de 10, de 50, de 100, de 500, billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000. Entonces, si tú los sumas de esa forma, te da un número modesto. Sí. Pero lo que hicieron estos otros fue prácticamente asumir que había monedas de cada uno de los números hasta llegar a 20.000. Sí. Entonces, esa sumatoria te da un número extremadamente grande. Y eso fue la diferencia, que básicamente que había otra existencia para la condición, otra condición para la existencia de esta onda. Por ejemplo, cuantización es la moneda. La moneda, antes que existiera toda esta cosa digital, estaba cuantizada en la forma en que intercambiábamos cosas. Solamente podíamos intercambiar valores, ¿cierto?, de estas monedas mínimas. Entonces, ¿qué pasó? Rayleigh-Jeans asumieron de que existían todas las formas posibles de crear
luz, ¿cierto? Con el mismo coste energético, y eso estaba mal. Es lo mismo que decíamos nosotros de que tocar una cuerda y tocar una cuerda en un traste que haga la misma nota, más corto, tenía el mismo coste energético y eso estaba mal. Para producir un fotón, digamos, una partícula de luz o un rayo de luz violeta, cuesta más producirlo que producir un... Exacto. Entonces ahí estaba la diferencia. Y eso se explicaba a través de estos cuantos de energía. Sí, eso, para terminar la analogía del sonido, si ustedes tocan una flauta, por ejemplo, y ustedes tocan la flauta muy fuerte, va a sonar una nota que no es la que querían tocar. Eso es, por ejemplo, un armónico en el sonido. Y eso significa que para generar una nota de mayor altura, necesitan hacer vibrar la columna de aire a una mayor frecuencia y generar un sonido más alto. Entonces algo parecido estaría pasando acá, que para generar una frecuencia más alta de luz necesitarían más energía. Claro. A ver, Planck en un principio no entendía por qué la naturaleza de esta cuestión. O sea, fue una solución matemática. Eso hay que decirlo. Es como cuando ustedes resuelven una tarea y ven el solucionario y no les coincide y dicen como, mira puta, si le pongo este signo menos acá me da, pero no sé por qué va el signo menos. Fue así. Y gran parte de la cuántica también se desarrolla así. De hecho, lo que ustedes les dan la explicación de la cuántica físicamente, lo del gato, de la onda partícula, etc., son interpretaciones que, si bien funciona la matemática, una cosa es interpretar lo que se está haciendo ahí. Exacto. Entonces habían unos pequeños indicios, porque recuerdan que esto nació de forma simultánea con varias personas, pero Planck mostró esta cuestión y solucionaba perfectamente el temita del cuerpo negro. Entonces, si esto lo combinabas con un poquito de mecánica estadística, te salía efectivamente la curva del cuerpo negro y tú podías medir incluso esta constante que aparece, que lleva el nombre de Planck, la constante de Planck, que cualquier resultado de cuántica lleva acompañada a la constante de Planck, como en todos lados. Si tú querés ver si este resultado cuántico, tiene que llevar la constante de Planck. Exacto. Es como tú estás trabajando con curvas, ya te va a aparecer pi en mecánica cuántica, te va a aparecer la constante de Planck. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dijo Planck? Que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Entonces te dice que a mayor frecuencia, evidentemente tú vas a tener un mayor coste de energía para producir aquel fotón. Y bajo esa condición, lo combinas un poquito con mecánica estadística, te sale la distribución. Y además tú podías medir la constante de Planck a través de la ley de Wien, que es no la colita, me refiero a la otra, que es que como tiene un máximo, si tú derivas esa función y la igualas a cero, cálculo 1, ¿cierto? Encontrar el máximo. Entonces te va a decir a tal temperatura tú vas a tener tal frecuencia, ¿cierto? Máxima, que es lo que más se va a emitir. Y ahí saca una proporción y te sale cuánto mide la constante de Planck, que es un valor extremadamente chiquitito. Claro. Este valor es 6,6 por 10 elevado a menos 34 joules. Por segundo. O 4 por segundo, exactamente. Esto tiene unidad de momento angular o también se llama acción. Y ahí en un momento voy a explicar por qué. O también los físicos le ponen en electron volt, que también se va a entender por qué en un momento, que es 4.13 por 10 elevado a menos 15 electron volt por segundo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta cuestión? Si se fijan, energía igual a constante de Planck por frecuencia. Y lo que yo había mencionado antes, que la energía del sonido, ¿cierto? De las ondas clásicas dependen de la amplitud. En ciertos casos la amplitud depende de la frecuencia, pero acá es una dependencia total de la frecuencia, no directamente como de la amplitud. Entonces, esto va acompañado de lo que se llama las cuantizaciones semiclásicas. Entonces, esto es difícil de explicar sin cálculo, pero ha parecido, bueno, a los que les gusta esto es la integral de, digamos, la velocidad, ¿cierto? En
en el Q, en el P en un dq es igual a una constante por un número entero. Pero ¿qué quiere decir todo eso? Pasémoslo a un lenguaje más coloquial. Eso, perdón, ese P y Q son las coordenadas generalizadas. Las coordenadas del lagrangiano. Exactamente. Estamos haciendo un vínculo con lo que vimos previamente. Viene de ahí. Vienen escuchando este capítulo de mecánica. Entonces, imagínense un electrón como una onda. Entonces, al igual que en una cuerda, el electrón, ¿cierto? Imagínense el electrón como una cuerda, en una cuerda de guitarra, y va a estar vibrando con estos modos normales que nosotros dijimos que tiene que coincidir, ¿cierto?, los nodos con esta cuestión, con el puente caso, y el... Sí. En este caso yo siempre lo he visto con los ejemplos como una cuerda circular. Es que eso es lo que quería hacer. Tú tomás eso, la guitarra, y de alguna forma la enrollas y unes los puentes. Entonces te va a quedar que el electrón tiene que estar siendo una onda estacionaria. Y solamente puede estar de forma estacionaria. ¿Por qué? Porque de otra forma estaría perdiendo energía, ¿cierto? Como en el clavijero que habíamos dicho que si sobraba algo, esa energía iba a estar intentando levantar el clavijero y iba a caer a este estado estable. Entonces, ahí tú ya tienes definido que el electrón puede estar en determinadas órbitas. Entonces, no puede ser un continuo de órbitas, sino que, por ejemplo, primero puede tener, pongámosle un número, 5 guatitas. Y la siguiente órbita tiene que tener 6 guatitas. No puede haber nada entre medio. Y la siguiente va a tener 7 guatitas. Y así sucesivamente. Entonces, esto, digamos, es la cuantización del momento angular. Es la primera cuantización de lo que se llama el número cuántico principal, el n. De aquí nace prácticamente. Y resulta que para que un electrón, ¿cierto?, pase a otro estado, necesita interactúe con una longitud de onda, con un fotón, con una longitud de onda muy específica, o equivalentemente una frecuencia muy específica. La luz, ¿cierto?, es como un frente de onda que hace que esta cuestión se mueva. Es como que si llegara un tsunami, lo empujara y lo sacara a otra órbita. Pero solamente lo va a sacar si es que tiene una determinada frecuencia. Y ahí estaba la clave. Exacto. Por eso, la energía depende de la frecuencia, ¿cierto? No directamente de la amplitud, es de la frecuencia. Exactamente. Porque si tiene más amplitud, significa que vas a tener más luz, no luz de mayor energía. Claro, vas a tener más número de fotones, pero no directamente como la energía del fotón. Entonces ahí estaba como el primer quiebre y todo esto calzaba muy bien. Entonces, bajo esa condición, se explica de forma analógica con lo que dijimos del dinero. Entonces solamente podían existir ciertas vibraciones, ciertas rotaciones, y otras estaban prohibidas. También eso dio a entender que ciertas formas de vibrar, ciertas formas de rotar eran posibles y otras no, por esta naturaleza ondulatoria de la materia. Entonces, bajo eso, decayó, la cuestión no explotó infinito, es lo que yo les decía. Existían solamente monedas de 50, 100, etcétera, y no existía una moneda para cada número, ¿cierto? No había monedas de 1, 3, 4, 5, no era un continuo. Y eso hacía que la energía no vaya. Al final estabas contando más estados de los que tenías que estar contando porque estaban prohibidos, digamos, de otra forma. Una consulta, ¿en este modelo también estaban permitidos los estados diagonales? No que yo sepa. Es que... ¿A qué te refieres con el modelo atómico? No, en el modelo volviendo el ejemplo de la cajita negra, porque dijimos que en la cajita podíamos, aparte de tener ondas alineadas con las 3 dimensiones de la caja, como largo, ancho y profundidad, también eso tiene lo que estados diagonales. Ya. Exacto, eso es lo que yo te decía, pues que cuando tú tenías los estados base, ¿cierto? Se permitían, digamos, ciertos múltiplos que tengan que ver con la longitud de la caja, pero cuando tú disminuiste la frecuencia, la onda estacionaria también puede calzarte en las diagonales y después no solamente como en las diagonales directas, sino que también entre las paredes tú podías trazar diagonales y esta cuestión va a caer también. Entonces se genera como unos conos, ¿cachai?
y se te hacía más probable esa cuestión. Entiendo perfectamente. No, la otra cuestión, tú lo sacáis bajo el momento angular semiclásico, entonces igual hay centrípeta con eléctrica, y esto te va a estar diciendo como que está orbitando un plano y cuestión. Todo esto era muy clásico, pero simplemente asumiendo el electrón como onda. Exacto. Y esto también resolvía otro problema directo de que se sabía en ese entonces de que las partículas cargadas emitían radiación, que eso es lo que se llama la radiación del Larmor. Se puede ver, por ejemplo, a través de vector de Poynting y cosas así. No hemos hablado mucho porque no hemos hecho esa parte en el capítulo de electro, pero básicamente ese era también el argumento de que si tienes partículas en una temperatura y están moviéndose aleatoriamente, son partículas cargadas, ¿cierto?, que se están moviendo y por lo tanto deberían emitir luz. ¿Qué pasaba? Clásicamente, si tú tratabas el átomo como una cuestión positiva en el centro y un electrón dando vueltas, el electrón, al estar acelerando, recuerden que no sé si podéis explicar eso de la aceleración que cambia. Sí, la aceleración puede parecer poco intuitivo que un objeto que se está moviendo a una rapidez constante en una órbita circular tenga aceleración, porque justamente su rapidez no cambia. Pero la aceleración en física considera también la dirección, y si se imaginan el reloj, al electrón moviéndose en una órbita y le ponemos encima de esa órbita un reloj, en el punto que está a las 12, por ejemplo, el electrón se mueve hacia la izquierda, pero en el punto que está a las 6 el electrón se mueve hacia la derecha. Entonces su módulo de la velocidad, o sea, su rapidez, que tan rápido va, no cambia, pero sí cambia hacia dónde va. Entonces ahí hay una aceleración. Claro, eso lo discutimos en el capítulo de física clásica, de que la velocidad es una cantidad vectorial y al final, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tú puedes cambiar tanto en módulo como en dirección. Entonces esta cuestión, a pesar de que no cambie el tamaño del vector, sí está cambiando su dirección constantemente. Y está apuntando siempre hacia el centro. Entonces eso es lo que se conoce como aceleración centrípeta. Y tú cuando derivas eso de la segunda ley de Newton, a través de un cambio de coordenadas, en el m por a te aparece la fuerza centrípeta, y si tú lo pasas para el otro lado, digamos en el m por a te aparece con un signo menos, y cuando lo pasáis para el otro lado te aparece un signo más, porque lo cambiaste de lado. Y eso es lo que se conoce como la fuerza centrífuga. Ya todo esto es ficticia, es lo que están cuantizando o midiendo ahí, cuantificando, es prácticamente la inercia que tiene esta cuestión a evitar girar prácticamente. Y como no tiene reacción, por eso se llama fuerza ficticia, porque no cumple la acción y reacción directamente. Porque ¿a qué le está haciendo la reacción? A nadie. Nadie. No es la reacción de nada, es solamente una... Como tú dijiste, aparece porque el cuerpo tiende a moverse en línea recta nomás. Claro, es una inercia. Está cuantificando la inercia. Entonces, volvamos al temita del átomo clásico. Había un problema ahí, que tenías el núcleo positivo y el electrón dando vueltas, y ya sabías que al acelerar tú emitías radiación. Entonces el fotón que se emitía se llevaba energía del sistema, por lo tanto el electrón inmediatamente caía al núcleo atómico. No me acuerdo cuánto demoraba específicamente el número, pero era algo muy chico. O sea, prácticamente la física clásica te decía de que los átomos no deberían existir. Me carga esa wea, me carga ese concepto. Es muy de diario. Se encontró un planeta que no debería existir, de verdad. No. Bueno, que los átomos son inviables. Inviables. Y eso es interesante, porque hay que hacer un pequeño análisis filosófico de que todas estas cosas, todos estos puntos donde fallaba la teoría, permitió el desarrollo de nueva física, y con eso trajo nueva tecnología y nuevo avance. Recuerden que la física cuántica permitió, por ejemplo, el temita de el internet y el temita de los procesadores, los semiconductores. Sí, los transistores, ¿o no? Los chips muy chiquitos, sí. Entonces,
ahora también se hace algo parecido, de que se trata de ver de dónde fallan estas teorías para ver cómo arreglarlas y generar física nueva. Entonces, ahí, quizás esto es un caso como la física clásica, la de Newton, era un caso particular de la cuántica, ¿cierto? Y también un caso particular de la relatividad, digamos, el conjunto de intersección cuántica-relatividad es la física clásica. Quizás hay algo que lo engloba todo, y eso es algo que se está buscando, que eso es lo que se llama la teoría del todo. Y ahí pueden aparecer un montón de cosas. En relatividad, por ejemplo, permitió la existencia de agujeros negros y también un montón de estructuras, por ejemplo, a gran escala, cómo se expandía el universo y cosas así, todo gracias a la relatividad. Ya, sigamos con esto. El átomo no podía, era inviable, ¿cierto? Se iba a caer rápidamente el electrón, pero bajo este arreglo se encontraron estas órbitas estables que decían el átomo, el electrón no puede caer porque no se le tiene permitido hacerlo, porque estaba cuantizada y tiene que comportarse como esta manera ondulatoria. Y eso es un quiebre, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar de forma clásica y decir que la física clásica no siempre se va a respetar del todo, porque la física cuántica tiene sus propias reglas, y en el fondo la clásico es un caso particular de cuántica, generaba muchas contradicciones. Entonces siempre la teoría cuántica traía estas propuestas nuevas y siempre se intentó votar. El problema es que nunca se consiguió votarla. De hecho, incluso el mismo Albert Einstein no la quería votar. O sea, la intentaba votar y nunca pudo. Y el desplazamiento cuántico fue un intento de Einstein de votar la cuestión. Y no, todo lo que se esforzó para intentar votar sus teorías, al final terminó siendo cierto. El entrenamiento cuántico, la constante cosmológica. Claro, me imagino que es cuando uno estaba en una prueba y decía, no, esta weá no va por ahí, y lo borraba, y entregaba y la weá así, y después veía ahí la pauta y era eso, era como, puta la weá. Me pasó más de una vez. Ya, entonces estábamos en la inviabilidad del átomo, y aparte había un experimento famoso que también ayuda mucho a la sociedad actual, que es el efecto fotoeléctrico, que fue visto primero experimentalmente por Hertz, el mismo alemán que le dio el nombre a la unidad de frecuencia, Hertz. Heinrich Hertz. Digamos, Heinrich Hertz. Esto más o menos es como del año 1890, estamos hablando así como también a principios del 1900. En 1900 más o menos Planck propuso esta cuestión de los quantum. Y ¿qué es lo que vio Hertz? Que había una correlación, ¿cierto?, entre si tú iluminabas una placa conductora, generalmente metal, iba a haber una corriente de electrones proporcional a esa cuestión. Pero obviamente no tenía una muy buena explicación. Entonces esto fue una observación y había que meter teoría y explicar esta cuestión. ¿Y quién llegó? Nuestro compadre Albert Einstein, y que ganó el premio Nobel por explicar el efecto fotoeléctrico. No lo ganó por relatividad, lo ganó por esta cuestión. Entonces, ¿qué él decía? No ganó exactamente por relatividad porque, perdón, tengo la idea de que no ganó por relatividad porque no probaron la teoría. No, porque la prueba, como por ejemplo con el eclipse de sol, eso vino después, ¿o no? Ahí creo no que son mucho en la el 15, cronología, ¿no? A ver, déjame buscarlo. Es que sí se probó, pero quizá en ese entonces no predijo tantas cosas importantes, porque también varias cosas que 1919, y digamos que esto fue un poquito antes, si no me equivoco, y después con Planck también recibieron el premio Nobel más o menos seguido, y como que dio el nacimiento del cuántica en 1920. Entonces estaban estas dos teorías enfrentándose. Ahora,
yo creo que tiene que ver también con el premio Nobel se le da al público, perdón, al científico, de acuerdo a un comité que piensa que esta teoría revolucionó ciertas cosas. Entonces, tanto la cuántica con la relatividad, digamos que al principio también fueron bastante rechazadas. Y creo que si bien las cosas cuánticas tuvieron mucho más apoyadas experimentalmente que la relatividad en un principio, a pesar de que se vio el tema del, por ejemplo, del eclipse, no se probó mucho. Por ejemplo, la existencia de agujeros negros no se probaron hasta muchos años después. El tema de la ley de Hubble también se vio mucho tiempo después, la constante cosmológica. Las ondas gravitacionales se probaron como hace 5 años. Entonces, a pesar de que era una teoría muy rica, las grandes predicciones probablemente vinieron mucho después. Entonces, quizás no lo consideraron hasta ese entonces que todo el aporte que producía la relatividad general. Bueno, continuemos. El efecto fotoeléctrico, Einstein ocupó lo que había dicho Planck, sin darles, ¿cierto? Planck no había encontrado un argumento para explicar esta cuestión, pero Einstein le encontró la explicación que nosotros le habíamos dicho. El electrón, ¿cierto? Las primeras cuantizaciones eran esta forma de que tenían que ser onda estacionaria, por lo tanto estaban ciertos niveles permitidos. Entonces no cualquier fotón podía arrancar electrones. Generalmente los más energéticos son los que podrían sacar, por eso se llama radiación ionizante a lo ultravioleta hacia adelante, porque tienen la energía suficiente para poder sacarlo. Y eso es también porque, como decíamos en otros capítulos, no recuerdo cuál, para que algo te afecte, tiene que ser la longitud de onda más o menos del porte del lo que le está llegando, lo que está incidiendo. Exacto. Entonces aquí tendrías que tener una longitud de onda más o menos del espaciado de los niveles atómicos. Entonces es algo extremadamente chico. Entonces por eso lo que produce ionización y saca electrones son frecuencias más altas. Entonces él dijo, bueno, la corriente que nosotros vamos a ver es lo que se denomina la frecuencia de corte, la energía producida por la frecuencia de corte, que va a cambiar dependiendo del material, más digamos la energía, la energía total del sistema sería esta frecuencia de corte más lo que la corriente de los electrones de acuerdo al fotón incidente. Exacto. O sea, tienes una base y de ahí vas subiendo a medida que sube la frecuencia de la... Claro, entonces viene un electrón, ¿cierto? Perdón, un fotón, tiene este electrón en la última capa, le pega, sale el electrón con una determinada energía y sale un fotón generalmente emitido, ¿cierto? Con una frecuencia más baja. Perdón, más baja, sí, con longitud más alta. O sea, si viene un violeta, por ejemplo, le pega al electrón y sale emitido un rojo, un fotón más... ¿cómo decirlo? Menos energético, porque le pasa energía al electrón. ¿Y qué pasó ahí? De que se mostró de que la luz tenía una naturaleza corpuscular, que la luz se comportaba también como partícula. Y que eso significa que transporta momentum y lo podrías tratar en muchas formas como una partícula. Y ahí también nació todo lo que vendría siendo una primitiva física de partículas, en conservaciones de energía y cuestiones por el estilo. Entonces, lo que siguiente vendría sería ya, al mostrar de que las partículas, como el electrón y el fotón, tienen una dualidad, que se pueden interpretar como onda, aparecieron nuevos experimentos y nuevas teorías, como la doble rendija, muy importante, la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? El principio de incerteza de Heisenberg, principio de exclusión de Pauli, y después, si le metí relatividad, empiezan a aparecer la teoría de Dirac, la antipartícula, empezaron a descubrirse partículas que se predecían, después aparecieron la cuántica de campo, etc. De hecho, la Dirac es cuántica de campo, etc. El famoso efecto túnel. Y ahí empezó la teoría cuántica a hacer predicciones, el efecto Zeeman. Bueno, el efecto Zeeman es
todavía se puede explicar semiclásicamente con estas primeras cuantizaciones. El efecto Stark, Stark mejor dicho porque es alemán, y así sucesivamente. Esas primeras cuantizaciones ya habían aparecido en el modelo atómico de Bohr, ¿o no? Sí. El modelo atómico de Bohr, el primero que puso los niveles de energía. Exactamente. Sí. Todo más o menos contemporáneo, 1900 hasta 1920 fue esa primera fase. Lo que yo nombré después, que son cosas que yo pienso que tenemos que ver en otro capítulo, porque es todo un mundo. Entonces el siguiente va a ser netamente la ecuación de Schrödinger, principio de incerteza y el efecto túnel. Así que creo que es prudente que dejemos el capítulo hasta acá y los dejemos invitados para el siguiente capítulo de física cuántica, parte 2. Podríamos dejar entonces esos temas que mencionaste al final como recomendados para quien tenga un poco más de interés, que se prepare para el próximo capítulo y busque ahí. Claro, porque muchas de esas cosas son interpretaciones, lo que te enseñan, y hay muchos libros que critican eso, que en el colegio la cuántica se enseña como una caja negra, es netamente se te enseña la matemática, y las interpretaciones que hay es de una convención súper antigua, que es la convención de Copenhague, donde Max Born y un montón de otros personajes interpretaron esto, la función de onda, que ya vamos a hablar de que esto es ese bicharraco, pero es como... Yo lo aplico, ¿cierto? Me dan un estado, lo corcheteo por distintos lados y me tiene un resultado. ¿Y qué está pasando ahí? Pues, ¿cachai? La importancia del observador y cosas por el estilo. Y eso todavía no está muy bien definido. Hay distintas versiones que también da para todo un podcast de un capítulo entero para analizar las distintas interpretaciones que hay, incluso las más modernas, que son interesantes. Y ahí aparece la teoría de los multiversos y que justo colapse la onda, el estado que tú estás mirando y cosas así. Sí. Oye Luis, ¿te parece si hacemos un concurso informal aquí sin pensar en un premio todavía, pero como comenzamos a hablar de física cuántica, podríamos comenzar a pedirle a la gente que nos envíe lo más chanta que han visto con física cuántica? Sí, pues puede ser gracioso, podría ser interesante. Sí, podemos hacer un capítulo hablando de las cosas, los lugares más sorprendentes donde te has encontrado el concepto de cuántica. Sí, me parece bien. ¿Qué podemos dar de premio? Maneras, sí. No lo sé. 2 deditos para arriba y una aparición en el Instagram de Quantum Astronomy. Claro. Entonces ahí vamos a pensar y lo decimos por las historias de Instagram. Sí, exacto. De todas maneras, siempre nos están llegando memes de cuestiones así. Gente cacha que nos reímos harto de eso, así que gracias. De alguna forma, por su constante apoyo. El Instagram se transformó en una página de memes científicos. Así que sí. Ya, pues Simón, yo no tengo nada más que contar de cuántica. Solamente decir que el próximo capítulo se trata de ecuación de Schrödinger, el gato, ¿cierto? La paradoja del gato, la coherencia y la coherencia, el efecto túnel. El efecto túnel van a ver que es una conclusión, principio matemática, de ciertas asunciones matemáticas, y después se le pone la fantasía. La importancia del efecto túnel, por ejemplo, gracias a eso se prenden las estrellas, que están a temperaturas dentro del pic de Gamow y cosas así, etcétera. Eso. ¿Algo que añadir más, Simón? Excelente. Esta semana comenzó la primavera, hubo un capítulo donde hablamos un poquito de eso, el capítulo de la Navidad del año pasado, hablamos un poco del solsticio y metimos también por ahí el equinoccio. Así que vayan a verlo si es que vayan a escucharlo si es que eso les interesa también. Eso. Sí, cabe decir de que aquí la primavera partió como el 22, 23, ¿no? Partió el 22, sí, el 22. Bien. Claro, porque hay ciertos desfases entre lo que sería hacer coincidir, ¿cierto? Las estaciones divididas en 4 de forma de calendario versus lo que es la órbita de la Tierra, por ejemplo, el bisiesto, y eso ya hace que se compense con ese día eso entero. Mismo. ¿Cierto? Etcétera. Entonces, la órbita de la Tierra no es perfecto, no es un círculo perfecto, sino que va cambiando, va procesando y el ángulo de la Tierra también, etcétera. Entonces, los epiciclos están bastante obsoletos y de hecho nunca respondieron bien a la observación, o sea, no predecían bien lo que se veía en el cielo.
Así que Sí. eso. Ujú. Ya. Súper. Entonces síganos en Instagram a Simón S.A. Ángel-bajo, a mi Strange Pulsar, Sí. Quantum Astronomy Podcast y Fulgor Lab, obviamente. Bueno, Fulgor Lab. Todo esto es posible gracias a Fulgor Lab. Y recuerde cuidarse para el 25, ir a votar a prueba. Eso. Comenzó la franja, así que comentémoslo también si es que quieren en nuestras redes sociales. Yo vi ahí la franja televisiva y uy, ya. Eso. Así que eso. Bien. Y veamos si es que la próxima semana viene el Mati a hablar del Lo vamos a Neptuno invitar caliente. al tiro. Que tuvo una conversación con Matías del Río. Y yo he tenido más química conversando con un testigo de Jehová. y ahí van a ver. Ya, eso, estamos alargando mucho. Que estén muy bien, cuídense y los dejamos con una canción de Rammstein que es Svita, que significa híbrido o hermafrodita, que tiene esta naturaleza de la dualidad onda-partícula. Que estén muy bien, cuídense. Adiós. O tschüss, como dicen en alemán. O wiedersehen. Chaito, nos vemos.